Muy buenos días tengan todos ustedes, seguimos en nuestras clases online. Hoy vamos a checar uno de los temas que más o menos conlleva a todos estos intereses, principalmente económicos que se dan en los países, ¿verdad? Seguimos viendo lo que es la Guerra Fría y entonces ahorita ya vamos a empezar a ver lo que son los países productores de petróleo, ¿verdad? Entonces aquí ya lo tenemos, empieza a decir que desde que las máquinas de vapor utilizadas principalmente para el transporte fueron sustituidas por máquinas de combustión interna impulsadas por derivados del petróleo. Si nos damos cuenta, primero empezamos con lo que viene siendo las máquinas de vapor, todo esto se empezó a evolucionar hasta empezar a tener lo que son las máquinas de combustión interna, ¿verdad? Por tal motivo, podemos ver que empieza lo que es todo lo del petróleo, que es lo del diésel y la gasolina, ¿verdad? Este se convirtió en uno de los bienes más codiciados del planeta, principalmente no solo porque se podía hacer combustible, sino que todo lo que se derivaba del petróleo era muy importante, principalmente el plástico, ¿verdad? Es algo que se ha dado mucho, inclusive para poder eh, observar esto, ¿verdad? Bien. Las naciones pobres en cuyo territorio se encontraron yacimientos de este hidrocarburo adquirieron importancia en el contexto de la Guerra Fría, principalmente por los intereses económicos que se podía tener con este combustible, ¿verdad? Sin embargo, no fue fácil para ellas comerciarlo. Tuvieron que enfrentarse a empresas de... Pasamos página. De países desarrollados, en que muchos eran dueños de los pozos de extracción, como el caso de México que analizaremos más adelante. Por ponerles un contexto rápido, acuérdense cuando habíamos comentado en geografía que muchos países tenían los recursos, mas no tenían la infraestructura para poder sacarlo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, el petróleo, pues a lo mejor se tenía mucho, pero no se tenía la tecnología para poder sacarlo y por eso se pedía ayuda a otros países, ¿verdad? Bien, mediante el convenio de eh, como sería a Shanakari en Escocia, firmado en 1928, siete empresas petroleras, entre ellas Mobil Oil, Exxon, Texano, British Petroleum y Royal Dutch Shell, crearon un cartel mediante el cual acordaron en qué territorio trabajaría cada una, a qué país le vendería, así como el precio de venta. Si se dan cuenta, ya están organizándose más o menos en base a este petróleo que se encontraba, ¿verdad? Además, no permitía que otros productores ingresaran al mercado. Por poner un ejemplo, pues ellos ya tenían lo que viene siendo todo lo que es el, el monopolio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ellos solamente, estas empresas solamente eran las que podían ponerlo y no podía entrar otra externa, ¿verdad? Bien, en este contexto, años más tarde, en 1938, México decretó la expropiación de su industria petrolera. Hablando de la historia de México, pues toda esta industria que se empieza a dar, ¿verdad? Entonces, así como las propiedades de las empresas de este ramo que trabajaba en su territorio, Irán e Irak decidieron actuar de manera similar. Por otro lado, en la década de 1950, Venezuela, Arabia Saudita y Kuwait fijaron fuertes impuestos hasta del 50% a las ganancias de las petroleras, con el objetivo de que las riquezas producidas por el hidrocarburo beneficiara a sus países. ¿Y que estamos viendo esto? Porque al final de cuentas todo lo que se empezaba a generar en base al petróleo pues no le pertenecía tanto al territorio sino más a las empresas, por lo tanto mejor ellos quisieron adueñarse de este material que era de ellos, ¿no? Y que al final de cuentas así ellos podían tener mejores beneficios. Por eso todos empezaron a crear estas, estas situaciones, ¿verdad? Bien. Con el tiempo, todas las naciones del Medio Oriente tomaron medidas parecidas. Las empresas petroleras estadounidenses solicitaron a su gobierno que aplicaran represalias. En el caso de México, incluso llegaron a considerar la posibilidad de promover una invasión armada para recuperar sus posesiones. Si nos damos cuenta, entonces los conflictos del petróleo empiezan a suceder de estas situaciones muy importantes, ¿no? México está involucrado, vemos países que conocemos inclusive del petróleo, como Venezuela, como Arabia Saudita, como tenemos aquí también teníamos a otros más, como Medio Oriente, todo esto empieza a suceder en estas situaciones, ¿verdad? Bien. Si nos damos cuenta aquí en el cuadro, el mapa, perdón, el 4.4, tenemos la organización de los países exportadores de petróleo. Y aquí tenemos algunos, lo que es Argelia, Libia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Ecuador, todos estos son los países afiliados a esas situaciones, ¿verdad? Bien, continuamos con que dice que hacia mediados del siglo pasado se hizo más evidente la importancia de los hidrocarburos. El desarrollo industrial de países como Japón y la recuperación de Europa demandaban mayores cantidades de gasolina y diésel. Cuando dice recuperación de Europa estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Bien.
demandaban mayores cantidades de gasolina y diésel. Entonces las grandes empresas del sector petrolero, apoyadas por los gobiernos de sus países de origen, iniciaron una ofensiva en contra de las naciones petroleras, pobres en represalia por las medidas que hemos comentado. En consecuencia, redujeron los países de petróleo en su intento por perjudicar a las nuevas empresas petroleras nacionalizadas. En respuesta, Venezuela, Arabia Saudita decidieron crear en 1960 la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, o la OPEP, para influir en el mercado y defender sus intereses. Se les unió Irán, Irak y Kuwait, y posteriormente Qatar, Gabón, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Indonesia y Ecuador. Si nos damos cuenta, entonces el interés por el petróleo era tan importante que inclusive mejor lo que ellos quisieron hacer fue hacer su propio, por así decirlo, grupo, para que ellos pudieran tener y pudieran saber cómo utilizar este hidrocarburo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con lo que dice acá. Dice: debido a que durante la guerra de Egipto y Siria contra Israel, Estados Unidos de América y otras potencias occidentales respaldaron a este último, la OPEP decidió apoyar a las naciones islámicas mediante la interrupción de suministros petroleros a los países rivales de estas últimas. Si nos damos cuenta, aquí ya empieza a ver los intereses económicos de nuestro gran amigo Estados Unidos, que siempre lo hemos visto, ¿no? Por poner un ejemplo, entonces Estados Unidos pues quería este petróleo, que inclusive las guerras que se empiezan a dar en Estados Unidos, en Venezuela, lo que viene siendo en los Emiratos Árabes, lo que viene siendo prácticamente en Irán y en Irak, posteriormente se dan principalmente por lo que viene siendo todo lo que es el petróleo, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente todo lo que viene siendo Venezuela con todo esto del petróleo, y que estos países también están esperando a que les puedan, digamos, que ayudar a estos países, pero en verdad lo que quieren es ese apoyo económico a sus territorios, ¿verdad? Bien, si sigamos, y ya más por último, vemos que a partir de la fundación de la OPEP, las naciones que poseían yacimientos petrolíferos en Asia, África y América Latina comenzaron a adquirir mayor autonomía para fijar los precios internacionales de los carburos. Ya no lo hacían otras empresas externas, sino ya ellos, como ya tenían un poder muy grande, ellos ya lo podían hacer, ¿verdad? Hasta aquí creo que vamos bien. Lo cual provocó un progresivo encadenamiento y que se reconociera su valor estratégico para el desarrollo económico. Por aquí podemos ver inclusive de por qué en muchas partes la gasolina baja, y aquí también baja. Vemos que la gasolina sube y en otras partes también sube, ¿verdad? Inclusive ahorita lo podemos ver con las situaciones económicas que se están dando en base a lo del coronavirus, ¿no? Que al ver que China, los grandes países, no tienen tantas producciones, pues vemos inclusive que ahorita nuestra gasolina está bajando, ¿verdad? Todo está relacionado, y hasta aquí lo dice. Lo volvemos a leer para que podamos ver o lo podamos recalcar mejor, ¿no? Lo cual provocó su progresivo, a partir de la fundación de la OPEP, las naciones que poseían yacimientos petrolíferos en Asia, África y América Latina comenzaron a adquirir mayor autonomía para fijar los precios internacionales de los hidrocarburos, lo cual provocó su progresivo encarecimiento y que se conociera su valor estratégico para su desarrollo económico, ¿ok? Numerosas naciones que dependían de la exportación de materias primas, particularmente los latinoamericanos, sufrieron doblemente la crisis. Si se dan cuenta, en base a esto también se pueden generar situaciones económicas muy importantes. Aquí lo podemos ir checando, ¿verdad? Numerosas naciones que dependían de la exportación de materias primas, particularmente los latinoamericanos, sufrieron doblemente la crisis, pues sus importaciones de petróleo se duplicaron y sus ventas a los países desarrollados se redujeron. La única salida fue contraer deuda. Si nos damos cuenta aquí, hay medidas que se pueden tomar en diferentes situaciones, ¿no? Yo quisiera hacer en este tema una sesión de preguntas que me puedan hacer en base a todo lo que viene siendo invasión al petróleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es muy difícil saber con exactitud qué podría pasar. No es jugarle una ruleta rusa. Ya vimos a Venezuela, ¿no? Que en un momento tuvo un crecimiento muy grande, ahorita tiene un rezago muy mayor, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver, inclusive al ver que todas estas empresas ya empiezan a tener como que, digamos, estos encarecimientos, y ya no lo pueden mandar a otro lado por no tener esa infraestructura de lo que ya habíamos visto anteriormente, pues lo que sucede ahora es que vuelven esas deudas, o vuelven esas malas decisiones y se convierten en deudas, ¿no? Y que esas deudas pues prácticamente las tiene que seguir pagando el país, ¿no? Para poder tener esa inversión, ¿no? Ya que si ya empezaron con esto del petróleo, pues no se pueden echar para atrás, porque si no vendrían las otras empresas extranjeras y tendrían que saquearlo, ¿no? Y esto le vendría una baja más grande al país. No sé si me doy a entender, espero que sí. Bien.
Las naciones petroleras obtuvieron cuantiosos recursos para la venta de hidrocarburos, pero en la mayoría de casos esa riqueza fue despilfarrada y también terminaron endeudadas. Hay que entender algo aquí muy en claro. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para poder ver a lo mejor algún sexenio que nosotros, como el de López Portillo en México, y como este pequeño párrafo, ese pequeño párrafo de que a lo mejor las situaciones del petróleo que te dan riqueza, pero que saberla administrar, ¿no? Y si no lo haces, pues se convierte en ese despilfarro y que al final de cuentas otra vez te vuelves a hundir, ¿no? Fue lo que pasó en México cuando se devaluó la moneda, ¿ok? Más o menos de lo que va hablando. Si nos damos cuenta, eh, este tema es muy importante ya que es una pequeña apertura apenas a lo que viene siendo las situaciones del petróleo, las situaciones de cómo se va dando todo lo que es nuestras deudas y muchas de las situaciones de por qué existen las guerras en talos países, ¿no? Como lo habíamos comentado en lo que es este mapa, ¿no? Sin embargo, ahora lo que quiero que hagan es que ustedes me pongan a lo mejor unas preguntas, que tengamos de los temas anteriores vistos para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y que esto no se quede solamente así como que en el limbo, ¿no? Que ustedes no me puedan contestar o que yo no les pueda yo responder, ¿verdad? De igual forma, en otro video vamos a hacer una pequeña comparación de lo que viene siendo esto de las deudas que se empiezan a adquirir, ¿verdad? Ya para irnos a nuestro siguiente tema que va a ser la desintegración del bloque socialista. Y aquí ya vamos a empezar a ver cómo empieza a surgir el final de la Guerra Fría, ¿ok? Espero que les haya gustado. Es un tema muy chiquito, pero es muy importante y por favor quiero que esté completamente en claro. Si tienen dudas, no duden en decirme para que estemos ahí en contacto, ¿ok? Espero que les haya gustado. Muchas gracias.